Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3 vamos a desarrollar en este día. Dice así la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, vemos acá la palabra, como dice en 4.1, dice, no creáis a todo espíritu. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando a toda persona, dice que viene hablando. Por eso acá se refiere a esta persona o a las personas como espíritu. Dice, si no probad los espíritus si son de Dios, porque andan, dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando tocamos esta palabra, cuando dice, probad los espíritus si son de Dios. Vemos que lo tenemos que probar, siempre decimos por la palabra, ¿de verdad? Siempre se prueba por la palabra, se escudriña por la palabra, se examina por la palabra, pero en este sentido dice, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, y lo aclara el porqué. En esto conoced el Espíritu de Dios, en esto se discierne o en este se conoce. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí ya lo está probando. Si está confesando o está creyendo que Jesucristo, dice, ha venido en carne, se ha encarnado, este es de Dios, este es hijo de Dios, tiene un nacimiento nuevo. Y dice así la palabra, 4.3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esto claramente habla por la oposición, por los judíos fariseos, saduceos y todos los que se levantaban negando que Jesucristo o que Jesús era el Cristo. Y dice, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Vemos, ya está, como dice, se han levantado. Entonces, en este sentido nos va hablando la palabra cómo tenían que probarlo. El que confesaba o el que creía, el que hablaba o lo confirmaba a Jesucristo como Mesías, este es de Dios. Entonces tenían que probar a todos los espíritus. ¿Por qué? Porque había una confusión todo en ese tiempo, tengamos en cuenta. Tiempo de ley, tiempo de que se estaba predicando de Jehová, Dios, Padre, pero también se estaba profetizando la venida de un Mesías, pero hasta ese momento nadie conocía o nadie sabía quién era, y en este sentido dice que acá confirman a Jesucristo. Y como dice acá la palabra, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Hay otra cosa que tenemos que tener en este sentido. Tenemos que tener en cuenta que cuando dice, han salido por el mundo, ¿cuál era el mundo conocido hasta ese tiempo? Tenemos que entender que primeramente se conocía hasta parte de Asia, parte de Europa, norte de África, y eso era conocido como el mundo, digamos, hasta los confines, como dicen ellos, pero tenemos que tener en cuenta también, como dice acá, han salido por el mundo, salen a predicar, salen a hablar, y en este sentido, cuando dice por el mundo, tenemos que tener en cuenta que hasta donde los judíos expatriados estaban viviendo. En este sentido, tenían parte de Babilonia hacia el este, norte de África, vemos todo el imperio romano, lo que abarcaba Roma, Asia Menor, que eso ya queda en Turquía, y bueno, había, si ustedes se fijan en el mapa, es una pequeña parte o una gran parte para ese tiempo que abarcaban los judíos expatriados que estaban. Y bueno, salían a predicar
estos judíos. Ellos siempre llevaban la palabra de la ley. Siempre iban llevando, y tenemos que tener en cuenta que así iban alimentando su fe en la ley, ¿no? En ese tiempo se movían así ellos. Pero dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, entonces tengan en cuenta esto. Entonces le dice Juan, acá a estas personas, dice, conoced en esto el Espíritu, dice, de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, dice, este no es de Dios, o sea, no tiene vida nueva, no tiene comunión con Dios o relación con Dios, no tiene parte con Dios, y este es el espíritu del anticristo, la oposición, Cristo y anticristo, a favor de Cristo y el que se levanta contra Cristo, el que pelea contra Cristo, dice, el cual habéis venido, que viene. Entonces ya estaba profetizado este levantamiento, y dice, y ahora, dice, ya está en el mundo. Vemos que ya estaba profetizado, y esto si lo leemos un poco, nos vamos a dar cuenta que en Isaías 53, lo que siempre tocamos, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Nos damos cuenta por esta palabra, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, por su llaga fuimos sanados, y nosotros no lo estimamos, no lo quisimos, y bueno, ahí está mostrando la oposición en sí. Entonces lo tenían que probar, el que creía y el que no creía. Ahora entendemos, acá en segunda de Juan 1:7, que ya lo hemos tocado semanas anteriores, dice así la palabra, segunda de Juan 1:7. Esto es simplemente una revisión del contexto, después uno le da la profundidad, le da el estudio, para poder comprender mejor y alimentarse mejor todavía. Y entiendo esto, que en segunda de Juan 1:7 dice, pues muchos espíritus engañadores han salido por el mundo, como dice en Pedro, han salido por el mundo, pero dice, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, dice, que no confiesan. Han salido por el mundo. Entonces, los fariseos, los saduceos salen a predicar, y tengamos en cuenta, más que nada eran los fariseos, digo yo, ¿no? A mi conocimiento. Porque esto, digamos, de los saduceos eran los de la liga superior, los que, como Caifás, los que gobernaban, y yo creo que no se tomaban tanto el trabajo, al menos a mi criterio, a mi entender. Puede ser que estoy errando en esto, pero más que nada salían los fariseos en este sentido. Y dice, han salido por el mundo, y dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, dice. Ese es el engañador y el anticristo. Vemos acá la palabra, ellos salían, llevaban el mensaje, hacían prosélitos, pero todo en cuanto a la ley. Ellos nunca confirmaban que Jesucristo era el Salvador. Y como leemos en el texto, cuando le quieren cambiar a Pilato, le dice que en la leyenda decía el rey de los judíos, y querían cambiarle y decía, él dice que es el rey de los judíos. O sea, los judíos no lo aceptaban. Pero Pilato le dijo, lo que escrito está, ya está, no lo podemos cambiar. Y en este sentido vemos ahí ya en lo que expone esa persona que le pregunta, diciendo, él es, o él dijo que es el rey de los judíos, vemos la oposición. Y como dice acá la palabra, en 1 Tesalonicenses 5:21, 1 Tesalonicenses 5:21, tenemos que entender también que todo espíritu, en este sentido, vemos que acá no está hablando de sí, de entender profundamente la palabra, pero sí de aceptarlo a Jesucristo como Salvador. Ahora, nosotros con otras iglesias evangélicas no tenemos ese problema, o con los que creen en Jesucristo, vamos a decir, no tenemos ese problema nosotros. Si tenemos parte del problema en la argumentación de que nosotros presentamos que a Jesucristo crucificado, o sea, decimos que nos tenemos que humillar todo el tiempo, y ellos dicen no, todo el tiempo no. O sea, simplemente cuando se manifiesta para ellos el pecado, o que se manifiesta Satanás, por ahí, que si caen en un pecado vistoso, ellos declaran,
o cuando pierden la comunión ellos declaran, pero siempre lo presentan de otra manera, y cuando vos le presentás que tenés que pedir perdón todo el tiempo, se presenta una oposición en sí. Y sabemos que por naturaleza ya lo tenemos y tenemos que pedir para despojarnos nuestra mente, ¿no? De ese peso de pecado, de esas opresiones, de ese dolor de cabeza. Y todo esto lo vamos a lograr a través del conocimiento. Y como dice acá, justamente en primera de Tesalonicenses 5, 20, 21, dice, no menospreciéis las profecías, dice. Otra versión dice, y las palabras proféticas, no, esto lo escribí yo, más bien. No menospreciéis las profecías, o sea que las profecías, ¿de qué se trata? De las palabras proféticas que hablaban acerca del Cristo, ¿no? Esto es lo que yo entendía. Entonces, no menosprecien las profecías, o sea, la palabra, vamos a decirlo así. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, tenemos que examinar a través de la palabra. Todo a través de la palabra. Hoy descubrimos el error a través de la palabra. Descubrimos los pecados a través de la palabra. Descubrimos la manifestación de Cristo a través de la palabra. Todo a través de la palabra. ¿Vieron cuando yo venía meditando hoy en el camino? ¿Vieron cuando decimos, límpiame mi mente? Señor, esa contaminación, limpia mi mente. Pero ¿cómo se puede limpiar la mente? Y me ponía a reflexionar sobre la palabra, que uno puede pedir perdón, puede tener un pequeño descanso, una pequeña liberación en ese momento. Pero después, si tu mente está vacía, no. Porque el lavamiento se produce a través de la palabra. Cuando vos te alimentás de la palabra, ¿qué pasa? Entra la palabra y salen los pensamientos vanos y ocupa la palabra tu pensamiento. Entonces ahí ya te limpió, o sea, te va limpiando del pecado, porque no le estás dando lugar al diablo, sino que la palabra mismo te va dando convicción en tu mente a través de que la lees. Entonces, por la palabra se va limpiando nuestra vida. Leemos la palabra, entonces ocupa la palabra, y la palabra, como tiene poder, nos da convicción de pecado, entonces pedimos perdón, entonces vamos sintiendo mejor, vamos descubriendo cosas por la palabra, va ocupando nuestra mente, entonces ahí se produce el lavamiento, podemos decir, también, de esa forma. Muchas cosas van por la oración, pero en ese sentido decía, si vos tenés oración, pero si después no tenés palabra, enseguida se ensucia tu mente, porque no hay palabra que esté ocupando tu pensamiento. Entonces en ese sentido, tiene que haber palabra en abundancia, para que más y más sea limpia tu mente, o más y más ocupe el lugar el Señor. Y como dice acá la palabra del Señor, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, todo se examina por la palabra, digo, ¿no? En 2 de Pedro 2:1 dice así. Y creo que hay un versículo, yo no me acuerdo bien cómo dice, pero de la regeneración de la palabra, algo así habla. Yo realmente lo tendría que buscar a esto, pero la palabra tiene una gran importancia, porque si no hay palabra de Dios, no te puede durar mucho tu limpieza, vamos a decir, porque empieza 1.000.000 de pavadas a entrar en nuestra mente. Y cuando no hay palabra tampoco hay certeza de nada, porque ahí empieza el 1.000.000 de dudas también. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué dice lo otro? ¿Y por qué? Y bueno, justamente toda la respuesta nos tiene que dar por la palabra. El Señor nos está acomodando la palabra del Señor. Y todo eso sabemos que lleva un proceso, un tiempo, el escuchar. Muchas veces predicamos de una manera, después del tiempo entendemos de otra, porque nos va dando el crecimiento, nos va dando el entendimiento, nos va haciendo entender muchas veces hasta de otra manera a la que entendíamos nosotros, y decimos, sí, tiene razón lo que está diciendo. Y entonces ahí ya nos retrotraemos de nuestra forma antigua de enseñar, que estamos enseñando muchas veces mal. ¿Por qué? Porque todavía nos falta sabiduría, el conocimiento, ¿no? Justamente esto es lo que logra la palabra, y dice en 2 de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró.
vemos acá la palabra, hasta ahí lo voy a leer, dice, habrá falsos maestros entre vosotros, lo está afirmando en ese tiempo Pedro, entre ustedes, dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Así como en el antiguo o en el pasado, cuando está predicando Pedro acá, hubo falsos profetas, dice, también va a haber entre vosotros falsos maestros, dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, dice, negando incluso al Señor que lo compró. Vemos como dice, negando al Señor que los compró. Entonces, en este sentido, vemos que justamente dice que se va a levantar del pueblo mismo, de los judíos mismos, los falsos maestros. Porque son falsos, ¿por qué? Porque están negando al Cristo, niegan al Cristo, y este es el espíritu del anticristo, como dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y me dice en Hebreos también, Hebreos 17:10, probar todo por las Escrituras, porque en la Escritura ya estaba hablando del Cristo por los mismos sacrificios, en la figura, también que está profetizado en el Salmos, creo, no me acuerdo qué capítulo bien, no quiero decir una pavada, pero en Isaías 53, distintos puntos o por los sacrificios mismos ya va profetizando del Cristo. Y dice así la palabra, Hebreos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Hebreos. Hechos, perdón. No, sí, tienen razón, lo voy a rectificar. Hechos. No sé por qué anoté Hebreos. A veces puede pasar. Hechos, ahí está. Dice, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día por las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice, eran así. Vemos acá la palabra. ¿Cómo se prueba todo? Por las Escrituras, como dice acá. Recibieron la palabra, dice. Pero dice, cada día escudriñaban, dice, para ver si estas cosas eran así, si eran ciertas. Entonces vemos que nosotros también de la misma manera tenemos que escudriñar por la palabra. O sea, no puede decir, a ver, yo estoy predicando, yo me pongo como figura yo, estoy predicando. Está bien, uno tiene que creer, bueno, instrumento de Dios, todo lo que sea. Pero después vos tenés que ir a la fuente, a las Escrituras, a ver, está diciendo lo que está diciendo de Dios, porque puede haber muchas veces un espíritu de engaño. Puede haber algo errado, se puede rectificar. Entonces, por eso mismo uno tiene que leer. Yo me acuerdo que una vez me pasó con mi mamá, estaba predicando y predicó, todo, y yo tenía una duda en alguna parte, pero no le quise cortar en ese momento, porque justamente se estaba grabando la prédica. Entonces, después le digo, mamá, me parece que vos le dijiste mal acá, porque mirá, lee todo el contexto, dice esto, porque ella lo había encarado justamente al revés todo. Y después me decía que no, y después leyó a la tarde, lo leyó bien, y me llamó y me dice, tenés razón lo que me dijiste. O sea, todo se examina por las Escrituras, porque a uno se le puede escapar. Uno en un momento tal vez entiende de una manera, pero cuando va escudriñando, el Señor nos va dando conocimiento, como se leyó el domingo, leyendo lo cual podéis entender, ¿no? Entonces, leemos y la palabra mismo nos va a dar el entendimiento, porque estamos buscando, dice la palabra, buscad y hallaréis. Entonces, cuando le pedimos el entendimiento, el Señor nos va a dar el entendimiento a través de la lectura. Nos vamos humillando y, como dice, escudriñando por las Escrituras para ver si eran así. Ahora nos preguntamos un poco, ¿realmente escudriñamos? Decimos, no, es palabra santa, tenemos que creer la palabra, y nos humillamos, sí, tenemos que creer la palabra, pero
tenemos que escudriñarla para ver si salta un error. No es con el espíritu de decir retrucar todo. No es con ese sentido, sino con el sentido para afirmar más. Si está bien lo del púlpito, afirmarlo más. Y si por ahí hubo un error, que el Señor te haga descubrir, ¿para qué? Para que no corra ese error. Para eso justamente está el escudriñar, para ver si eran así. Entonces, como hablaba acá Pablo y Silas del Cristo, los judíos, dice, que estaban en Tesalónica, dice, eran más nobles que los otros. O sea, recibieron la palabra, creyeron. Dice, recibieron la palabra para ver si estas cosas eran así. Y dice, 17:12. Así que muchos de ellos creyeron, vemos. ¿Por qué? Porque escudriñaron, vieron que estaba en la Escritura de Jesucristo crucificado, entonces hablaron del Mesías, entonces es verdad lo que dice Pablo, es verdad lo que dice Silas, entonces ellos pudieron creer. Para eso está el escudriñar también. Y bueno, de acá sacamos, somos todos creyentes, pero si vos escudriñar te va a ayudar ¿a qué? A creer más y más, ¿o no es así? Te va a dar más convicción de pecado y vos sabés que ocupa tu mente, y aparte haces un ejercicio bueno, en el sentido, primeramente te va informando, te saca todas las dudas, y cuando te viene y te plantea otra, vos mismo tenés la convicción, no vas a decir, no, pero una vez predicó mi pastor así, por eso yo... No, vos vas a tener la convicción. Y segundo, estás haciendo un ejercicio sano, en el sentido que te estás alimentando de la palabra y tu alma mismo se va a ir libertando más y más, y va adquiriendo más conocimiento. Y por eso mismo, ese momento, en vez de ocuparlo en otra pavada, o en otros pensamientos vanos, o en otros pensamientos, cosa que no te trae edificación, entonces directamente ocupás por la palabra eso, y vos sabés que estás haciendo la voluntad del Señor, y eso mismo te lleva a sentirte bien, podemos decir, porque justamente Dios paga con el descanso de nuestra alma cuando hacemos la voluntad del Señor. Y esto me lleva a Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice así la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, dice, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vemos, inquirieron, dice, y diligentemente, rápidamente y cuidadosamente indagaron acerca de esta salvación, dice, escudriñando qué y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vemos, el mismo Espíritu de Cristo, o el mismo Espíritu, la esencia de Cristo, es lo que le revela, te revela, ¿no?, acerca de la manifestación. Y vemos que los profetas que profetizaban, o sea, estamos hablando del tiempo de Jeremías, Isaías, cómo venía escudriñando todo lo que fueron antes de Cristo. Dice, ellos inquirían, investigaban a ver quién iba a ser el Cristo, en qué tiempo, cómo se iba a llamar, y todo esto, lo del nombre. Cuando dice Emanuel, Dios con nosotros, ya estaba profetizado también con nombre y todo. Estaba profetizado dónde, cuándo, cómo. Pero bueno, voy a esto. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba de Cristo en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y la gloria venidera tras ellos. Bueno, en Isaías 53, el ejemplo mejor que tenemos, porque ahí habla del sufrimiento de Cristo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Vemos cómo ya está profetizando, y dice, las glorias venideras. Y vos fíjate en el 53, 10 más o menos, que dice, 53, 10, léanmelo, por favor. Isaías. Sí, Isaías. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será... Verá linaje y vivirá por largos días.
La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Prosperada, prosperada vamos a decirlo. Pero lo voy a leer yo también acá, ya que lo encontré. Dice Isaías 53:11, es el que quería tocar. Verá el fruto de su aflicción, esa es la gloria. Dice, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Vemos acá la palabra. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Bueno, la cuestión es que ya está mostrando acá la gloria. Vemos, cuando dice en 53:10 en la segunda parte, verá linaje, vivirá largos días, o sea que días eternos. Vemos acá eternidad, está diciendo cuando dice largos días. Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano, o sea que va a tener la victoria sobre el pecado. Entonces esto es lo que está hablando acá, como hay un fruto, primeramente hay una aflicción, pero después hay un fruto. Y como dice acá, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, a los profetas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se había encarnado, sino para nosotros, para el tiempo de quién, que está hablando acá, Pedro. Vemos Pedro, está hablando y como dice acá, en el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo la gracia que se otorgará cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el entendimiento, eso es lo importante, y el entendimiento lo vamos a tener, ¿por qué? ¿Por leer o no leer? Escuchamos, sí, tenemos parte del entendimiento, pero vos cuando sos mejor. Por ejemplo, lo llevo un ejemplo muy sensato. Por ejemplo, acá el muchacho, Johnny. Vos cuando fuiste mejor, digamos, en tu profesión, cuando miraste, supiste, ¿no? La parte teórica, pero o cuando lo pusiste en práctica, ¿cuándo te sabes? Cuando lo haces. Entonces nosotros cuando lo practicamos tenemos el mejor conocimiento. Cuando practicamos la lectura, en este sentido, el escudriñar, el meditar, meditamos, escudriñamos, ¿qué querrá decir? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces, de ahí es que después te va multiplicando aún mismo la palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces decimos, ¿y qué puedo predicar? ¿Y qué puedo predicar? Y ponete a leer. Algún tema te va a dar. Algún tema te va a dar. De tanto leer, algún tema te va a dar y después te vas a ir predicando de acá, un poquito de acá, y después de tanto leer, ya te va saliendo por los poros. O sea, va a salir la palabra. Por eso, la vez pasada cuando leí, como pluma de escribiente ligero, o sea, inspirado por Dios, es que te va a dar la palabra de lo que vos leíste. Te va a dar la revelación de lo que vos leíste, el conocimiento, pero de lo que vos leíste. Si vos no lees, no te puede dar revelación jamás. Te va a dar, a ver, puedo decir, puedo tener un sueño, sí, vi que Kevin se levantó a medianoche y se lavó los pies, pero después no me da profundidad en la palabra. O sea, un estado espiritual, por decir, nada más. Pero yo necesito el conocimiento, la sabiduría, el poder desarrollar la palabra, a ver qué me quiere decir. Entonces, por eso mismo, la lectura es tan importante en sus tiempos, en sus vidas. Sabemos que acá tenemos 3 veces o 2 veces, tal vez, o a veces 3, por día, ¿no? La lectura. Pero es más que nada, bueno, una cosa que ocupamos el tiempo para lo de acá, pero otra cosa también porque si no, no se ponen a leer, y uno queriéndole ser bien al pueblo, entonces la única manera de agarrar la Biblia, ¿cómo es? Que se dé acá, porque si no en su casa no se da el tiempo. También creo que pasa con la oración lo mismo. ¿Por qué se pone hora de oración? Una, que por la gente de acá, ¿no? Que tiene un movimiento, pero la gente de afuera, ¿por qué se les invita? Porque si no, no lo hacen. Tal vez en su casa no lo hacen, porque no tienen una responsabilidad en sí con la oración. Entonces por eso se le invita a que vengan a la oración, a que participen. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una responsabilidad como... Entonces, ¿y por qué uno dirá? ¿Y por qué usted sabe si yo oro o no oro, si leo o no leo en casa? Y bueno, pero por los frutos los conoceré. Es simple. Si vos no predicás, no tenés un ministerio, no podés desarrollar la palabra y un montón de cosas ahí, es porque no lo estás poniendo en práctica, evidentemente. 10 años no vas a estar, a ver, por decir, no vas a estar en el mismo grado, ¿o no?
Conozco personas que repitieron 3 veces el mismo año, eso es otra cosa, pero estoy diciendo, no podés patinar siempre en lo mismo. Ya tiene que haber un avance. A lo que voy es que, bueno, vamos a pasar directamente a Juan 5:39, porque tengo varios versículos más. Dice, examinad las escrituras, dice, examinad. Ahora, hablamos al principio de probar los espíritus, ¿no? Probar, si confiesan o no confiesan, a ver, lo probamos por ahí. Pero también todos tenemos que examinar o probar por las escrituras. Dice, examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos acá la palabra. ¿Cómo podían confirmar también, en este sentido, si el Cristo era el Cristo? Dice, examinar la escritura, y en la segunda parte lo leo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, podían confirmar ahí que Jesucristo era el Cristo, pero a través de las escrituras. Apolo, ¿qué hacía? Rebatía a todos los judíos y probaba por las escrituras, dice que les rebatía. Por las escrituras, para confirmar que el Cristo era el Mesías que estaban esperando. Entonces les tapaba la boca a los mismos fariseos, vemos, porque tenía un conocimiento por las escrituras. Y entonces así también nosotros por las escrituras tenemos que rebatir o tenemos que invalidar el error por las escrituras. Ahora cada uno puede tener su también, porque hay muchos que, bueno, hablan de los testimonios personales, que está bien, eso yo no discuto. Pero a veces podemos tener un pequeño desvío y queremos poner simplemente no, porque una vez me hizo un milagro así, me respondió así, qué sé yo, no sé. Un montón de cositas de esas, ¿no? Pero nosotros tenemos que probar por las escrituras a ver si estamos tomando un camino cierto. Un camino cierto. Yo escuché varios testimonios así, que no, una vez le pedí una confirmación a Dios y me tengo que casar con tal persona. Entonces, si me respondía de esta manera, era porque era la voluntad de Dios. Y si me respondía de la otra, era porque no era voluntad de Dios. A ver, esas cosas no, es jugar a la adivinanza, me parece. Entonces, a ver, también a otra persona, y sí, porque si esa persona es para mí, en ese día se me va a poner tan cara, y si no es para mí, me va a poner... A ver, es jugar a la adivinanza, ¿no? Uno tiene que orar, y el Señor le tiene que confirmar. Le tiene que mostrar, digo, ¿no? En ese simple tema. Entonces, a nosotros nos confirma por la palabra. A ver, si estás buscando hacer la voluntad del Señor y te querés casar bien y te querés casar con una persona indicada que te la dé el Señor, pero digo, en bendición, y vos tenés que buscar primeramente la presencia del Señor para que te acomode una persona que también busca. No te va a acomodar una persona que a ver, es imposible que te acomode una persona que vos decís, bueno, yo quiero una persona buscadora, y vos no estás buscando. Es imposible. Es porque esa persona está buscando y también está orando, y no va a querer un compañero, un zángano al lado, que no agarra la Biblia, que no ora, que no busca la voluntad del Señor. Y tenemos que saber, a medida que vamos creciendo espiritualmente, más nos vamos dando cuenta de la persona que nos va a acomodar. ¿Por qué? Porque si vos buscas más, vas a tener una persona que busque más al lado. Es imposible que, a ver, en la simple escritura nos damos cuenta, unión con yugo desigual, cuando dice, ellos no podían poner lana con el buey, uno tira para un lado y otro tira para otro, o no tiran parejo, a eso es lo que voy. Y muchas veces, no, yo quiero que sea fiel, pero vos ¿cómo estás buscando? Si primeramente vos no sos fiel del todo, empezás a ser fiel para que te toque a alguien que realmente sea fiel, que el día de mañana sea ayuda idónea, capacitado, que tiren los dos para el mismo lado y no uno para un lado y otro para otro. Entonces, bueno, seamos sensatos, porque yo creo que todos cometemos este error en la juventud. Yo me recorrí a iglesia, a ver, y me gustaban todas las que estaban lindas, digamos. Empecé a seleccionar, yo como tenía el ojo de la pasión, me gustaba la más linda siempre. Y bueno, entraba, pero yo sabía que no podía prosperar, iba 1, 2, 3 veces, sí, una presentación, todo, pero a ver, la que me podía dar bolilla no era la que estaba allá arriba, físicamente, de la que estaban ahí, pero viste que a vos te gusta la que
a ver, parece un ángel. Y no te lo puede dar. Porque, ¿para qué? ¿Para destruirla? Para destruir a esa persona. Entonces te va a dar conforme a tu estatura. Y en eso tenemos que ser sensatos. Digo, así también vemos que nosotros nos tenemos que ir limpiando. Y después te va a acomodar la persona que sea de bendición para vos. Entonces eso te va a traer, porque la primera atracción es por lo, vamos a decir, por lo interno, ¿no? No es por lo interno, oh, qué buena persona, ¿sabes que me tira esto porque tiene, y buscador? Entonces esas cosas, ¿no? Es la que va buscando una persona que es buscadora. Entonces en ese sentido vemos que todo a través, como digo, se examina por las Escrituras. Entonces vos te vas dando cuenta, a ver, a ver lo que habla la palabra, ¿tiene conocimiento, no tiene conocimiento? Entonces eso te va a cautivar, porque van a hablar, van a charlar, y eso va llevando, o sea, hay una comunión que se va creando y vos te sentís bien con esa persona. Porque van hablando y van intercambiando opinión y es el mismo tema. ¿Ustedes vieron cuando se casan en la universidad, cómo se casan entre compañeros de facultad? Con lo de la misma profesión. Con lo de la misma profesión. ¿Ustedes vieron algunos abogados con abogado o a veces de la universidad, pero tal vez distintas carreras, pero que estén en el mismo ámbito, estudio, a eso es lo que voy. No van a buscar otra cosa, pero más se juntan entre colegas de la misma profesión. Y así, ¿por qué? Porque hay un tema en común, en ese sentido. Y acá también, de la misma manera, así se van formando los matrimonios, o las parejas se tendrían que ir formando. Pero para eso, humillarse bien, para que no sea el ojo de la pasión por el gusto. Entonces, cada uno se dará cuenta. Yo me casé, yo digo, por el ojo de la pasión, porque en ese tiempo no tenía ni conocimiento, era más carnal, terrible, y había muchas cosas en mí. Imagínense, yo cuando me fui a conocer una joven en una iglesia que, bueno, buscaba, no sé, así me decía, y la verdad que salí un poco avergonzado, no sabía ni quién eran los cantantes evangélicos, me hablaba, yo jamás había escuchado nada, porque mi vida era mundana totalmente, y no teníamos tema en común, y la chica se dio cuenta enseguida. Entonces como que me paró el carro, me invitó a seguir yendo a la iglesia, a ver si después, pero yo quería la cosa fácil, la cosa rápida, o la cosa de pecado, vamos a decirlo así, porque yo qué podía hablar si yo no me alimentaba de la palabra del Señor. Entonces en ese sentido vemos que muchas veces nos encaprichamos, queremos, y lo vas a tener. ¿Por qué? Porque son, o sea, mi mamá decía, y con mucha razón, caballo flaco con caballo flaco. ¿Por qué? Porque tienen los dos el mismo tema, o los mismos pecados, o la misma estatura espiritual. Entonces, si vos buscas a media, vas a tener a media. Si vos mezquinas pecado, vas a tener un compañero que mezquine pecado. Si vos sos caprichoso, en este sentido. Si no buscas nada, también. Y si buscas mucho, también vas a tener lo mismo. Porque estás buscando de tu gusto. Está buscando de tu gusto. Yo creo que cada uno tenemos una parte, digamos, de ese olfato o ese gusto para buscar las personas que queremos que estén a nuestro lado. Queremos que sea así, de esta manera, entonces más cómodos nos sentimos, y no tiene que ver con lo físico a veces. Mirá que me pasó una vez en Formosa, estábamos de visita con el grupo de la escuela bíblica, y nos fuimos y había cursillo. Y había un par de chicas que, bueno, salíamos a la noche a caminar, a tomar helado, vieron como así, más o menos todo a nivel cristiano. Y había una chica muy linda, pero a mí no me atraía porque yo tenía ese, digamos, en el fondo todavía eso del mundo. Porque la veía muy inocentona, es linda de chica, pero a mí me atraía la otra que tenía el espíritu más rapidita. Y era más feíta. Pero ¿qué pasa? Me traía eso, porque tenía eso que me gustaba a mí. Entonces, en ese sentido, digo, uno se va ahí acomodando de acuerdo a los pecados o de acuerdo a tu búsqueda para que se te dé lo espiritual. Por eso uno tiene que ser sincero con el Señor. Tiene que buscar y, digo, nos acomoda siempre, nos da
el compañero es nuestro espejo, vamos a decirlo así, porque nos reflejamos con los mismos gustos, la misma charla. No quiere decir que en todos los sentidos seamos iguales, pero hay muchas cosas que sí. Entonces recibimos, como dice, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí se va cumpliendo. Entonces uno tiene que examinarse muy bien y lo examinamos todo a través de la palabra. Bueno, fue un poco el tema, pero dice Mateo, ya van a hablar del casamiento después. Mateo 13:23. Mateo 13:23. Dice, pero perdón, no sé ni en qué minuto está. Me iba a fijar, 40 ya, voy a tratar de terminar. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Vemos? El que oye la palabra y la entiende. Aquel que se sembró, dice que se sembró la semilla en tierra buena. En tierra buena. Dice, el que oye la palabra y la entiende. No el que oye la palabra y no entiende nada. Este es el que da fruto. El que entiende la palabra, oye, entiende, dice que da fruto y produce 160 y 30 por uno. Vemos cómo va dando el fruto, pero para eso tiene que haber un entendimiento. Escuchar la palabra, escudriñar, como digo, entenderla, tratar de buscarle el entendimiento, y esto que nos da el Señor. Y este sí da fruto. Sin entendimiento, ¿qué fruto puede tener? Están como esos creyentes que repiten simplemente. Vos le decís, a ver, por su fruto los conoceréis, te repiten. Y se saben todos los versículos de memoria, pero no entienden ni lo que están escuchando ni lo que están leyendo. Entonces no dan fruto, porque no hay un entendimiento de lo que se está diciendo. Por eso se invita a escudriñar, se invita a meditar la palabra, se invita a estudiarla, y sabemos que mucho entendimiento viene porque nos da a nosotros. Y también desde el púlpito muchas veces viene el entendimiento, porque para eso son los instrumentos también, para darle un sentido a la palabra. Pero nosotros tenemos que entenderla cuando se da desde el púlpito para que podamos comprender nosotros, que nos abra la cabeza a nosotros. Por eso está la palabra del Señor. Y como dice en 1 Timoteo 4:1, dice así la palabra. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, dice esta versión, a espíritus engañadores. Y los espíritus engañadores, ¿quiénes eran? Los fariseos, saduceos, los que negaban al Cristo. Espíritu, dice acá. No hace falta que sea un espíritu así como lo entendemos, transparente, un fantasma, algo de eso. No, está hablando de personas, dice, apostatarán de la fe. Entonces escuchan esa doctrina de demonios, dice, y muchos van a apostatar, se van a desviar, no van a conocer al Cristo. ¿Por qué? Porque están escuchando esto. Esto que niegan, no, ese no es el Cristo, es un impostor. Entonces no pueden tener salvación. Ahora dice acá la palabra en 1 Corintios, Primera Corintios 12:3, dice así. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Vemos, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie dice que hablando por el Espíritu de Dios le dice a Dios anatema, que no es el Cristo, que es un impostor, vamos a decirlo así. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto que vos tenés el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo nacimiento. Y vos justamente naciste, ¿por qué? Porque creíste en que Jesús es tu Salvador. Vemos cómo te da ese entendimiento, ese nuevo nacimiento. Y vamos a 1 Juan, ya enseguida para terminar, porque ya estamos en 44 minutos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo ama también al que ha nacido de él. Vemos. Todo aquel que cree que
Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, tiene un nuevo nacimiento. Y todo aquel que no ama al Padre, dice que ama al Padre, ama también al que ha nacido. Porque ellos decían, amamos a Dios. Ellos decían, pueblo de Dios, se decían así los fariseos. Pero dice acá, el que ama al Padre, si vos tanto amas al Padre, también tiene que amar al Hijo, o al que ha nacido de Él, o amor entre hermanos, vamos a decir. Amor entre hermanos. Entonces, vemos acá, le está diciendo, ustedes persiguen a sus hermanos. Ustedes no creen en Cristo. ¿Cristo de quién era hijo? Hijo de Dios. Y vemos que todo lo que es nacido de Dios también es hijo. Pero ustedes son perseguidores, le dice. Entonces, no pueden tener esa parte con Dios. Ahora, ¿qué me dice en 1 Juan 2:22? 1 Juan 2:22 dice esto: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Vemos. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Vemos. Entonces ahí tienen que probar. El que niega, este es un espíritu engañador. Este es el anticristo, como diciendo al principio. Entonces así se prueban los espíritus. ¿Creen o no creen? Si creen, tienen parte con nosotros. Son hijos de Dios, son veraces. Pero si no creen, si niegan, son impostores, son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Y como dice, este es el anticristo, y el que dice, el que niega al Padre y al Hijo, el anticristo. Vemos acá la palabra, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque si niega al Hijo también está negando al Padre, porque procede el Padre y lo mandó al Padre, ¿para qué? Para que haya salvación. Entonces tenemos que meditar todo, y digo, por la palabra se va probando muchas cosas, pero para eso hay que leer. El especialista, digamos, en cualquier tema, ¿no? Cuando más temas tenés, te vas a dar cuenta que quién es dueño de la verdad. O en un párrafo te ponen 100 verdades y 10 mentiras. ¿Cómo vas a detectar la mentira? Si sabes. Y para eso hay que estudiar. Si sabes, vas a estudiar, dentro de todas esas verdades, vas a detectar la mentira. Por eso el Señor decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mentira. O sea, las mentiras metidas dentro de toda la ley, las mentiras metidas por los fariseos, diciendo, es impostor, es esto, lo otro. Entonces, le dudaban toda la masa, le daban otro sentido. Entonces no podían tener salvación. Un poco de mentira echa a perder todo. Echa a perder tu fe, tu progreso espiritual, tu vida, tu futuro, todo, un montón de cosas, ¿no? Por eso uno tiene que escudriñar la palabra. Bueno, seguimos mañana, ¿ves?